Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión abordaremos un tema relevante en el ámbito de la salud materna, que es la desproporción pelvicefálica o desproporción cefalopélvica. Para esta conversación me acompañan mis compañeros Henry y Lauri. Amigos, ¿cómo se encuentran? Muy bien, Yasmín, es un gusto participar en este tema que es muy importante. Igualmente, considero que es un asunto muy comprensible para toda la comunidad y ya que se habla muy poco y es importante comprender este tema y este asunto. Y bueno, para enriquecer este bonito diálogo y este hermoso tema, contamos con la presencia de nuestra licenciada Ana Grajales, que conoce el área de la salud y es una buena maestra. Bienvenida, profe Ana. Gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes y poder abordar este tipo de temas. Bueno, licenciada, para iniciar, ¿podría decir en términos generales si la proporción pelvicefálica es cuando la cabeza del producto y el pelvis materna no se ajustan adecuadamente? ¿Es correcto esto? Sí, claro, es correcto y es una definición bastante clara que acabas de decir, aunque conforme vaya pasando esta entrevista, pues vamos a ir aclarando muchas dudas y ir enriqueciendo el tema. Me parece muy interesante ya que muchas personas creen que este complejo observando la comprensión física de la madre cuando no es necesariamente o no es una manera correcta, adecuada. Exactamente. De hecho, hay un mito que las mujeres con textura delgada o baja estatura no podrán tener un parto normal o natural. ¿Nos podría decir si esto es cierto o no? Bueno, no exactamente. Tendríamos que explicar muy bien que la complexión sí podría dar un punto, pero no precisamente. Entonces tendríamos que hablar específicamente de los tipos de pelvis. Entonces, licenciada, incluso cuando un bebé con tamaño normal, pero si este bebé tiene una posición fetal mal, ¿puede complicar por completo el momento del parto? Absolutamente. Entonces, son varios factores y pues uno de ellos precisamente es la mala posición fetal. Yo creo que esa es la que más se determina en el momento del parto. Y, profe Ana, la desproporción pelvicefálica es algo que se puede detectar antes del parto. En muchas ocasiones sí, por eso les comentaba. Hay muchos puntos importantes que se tienen que considerar. Por sobre todo es pues prácticamente la consulta prenatal, donde se puede estipular y estudiar a la madre y por sobre todo el tamaño del bebé, cómo viene. Bueno, esa es una serie pues de pasos, le podemos llamar así, que se tienen que estudiar muy bien con un ginecólogo. ¿Es una condición común o qué implica esto? Pues sí, es bastante, le llamamos así, podría ser común, pero en el ámbito ginecológico han habido muchos casos. Yo les pudiera mencionar muchos ejemplos que pues me tocó ver y prácticamente los casos más, le llamemos así, desafortunados, porque no todos terminan en buen término, pues es o ha sido no haber llevado una consulta prenatal. Entonces, los tipos de pelvis tienen mucho que ver, aunque si tú platicas con un ginecólogo te puede explicar y te puede decir que sí hay riesgos y en unos que no hay riesgos. Entonces tendremos que especificar muy bien cuáles son los tipos de pelvis que nos pueden dar indicativos de que es necesario una cesárea, ¿no? Y ver precisamente posición fetal y el tamaño del bebé. Y pues en cuanto a la madre, también existen factores estructurales, ¿cierto? Sí, claro, hay factores estructurales, como les decía, precisamente cuando nosotros podamos ver que pues el bebé viene muy grande, entonces lo más viable es programar una cesárea. Desde el momento que vemos y observamos que está muy grande y observamos y vemos dimensiones, decimos pues no se va a poder. Entonces prácticamente es como prevenir, ¿no? Es la mejor vía. ¿Cómo se identifica la desproporción durante el parto, licenciada? Pues hay varios puntos. Algo que sí me ha llamado mucho la atención es que prácticamente es uno de los puntos
es que cuando la mujer o la madre se ha cansado ya, se supone que cuando hay una labor de parto y se llegó ya a término con una dilatación de 10, entonces el bebé es fácil que pueda expulsarse, ¿no? Pero cuando vemos que no se expulsa, pues igual y porque ahí está, tenemos el cordón umbilical enrollado, pues no se contó con que el bebé venía muy grande. Prácticamente todo esto lo podemos evitar, pero más que nada es señales de agotamiento materno y falta de progreso, lógicamente, en el descenso del bebé. En conclusión, se podría decir que se realizan esfuerzos durante horas sin trabajo sin ningún cambio significativo. Exactamente, es un proceso que más allá del esfuerzo de la madre, depende de la relación física entre ella y pues el bebé, ¿no? Bueno, como hemos visto durante la entrevista, pues se puede identificar lo que es la desproporción pelviscefálica, pero una vez identificada, ¿qué se hace en estos casos? Definitivamente la solución pues va a ser una cesárea. Licenciada Ana, ¿la desproporción cefalopélvica siempre implica una cesárea o cómo se lleva a cabo? No precisamente. La verdad que en la mayoría de los casos siempre va a haber una incompatibilidad real y confirmada, como les explicaba hace un momento. Prácticamente la cesárea es la opción más segura. ¿Existe alguna manera de prevenir este escenario con algunos métodos o trabajos? Sí, claro. La parte más importante creo yo que para mí es un adecuado control del peso fetal, una alimentación equilibrada. Recordemos que existen muchos mitos que dicen que si estoy embarazada, pues tengo que comer por 2. Entonces, no es así. Tenemos que cuidar muy bien nuestra alimentación y el control prenatal, les vuelvo a repetir que para mí es lo más seguro. Es decir, que es un trabajo conjunto entre profesionales de la salud, la madre y los hábitos durante el embarazo, ¿no? Creo que eso es importante mencionarlo, ¿no? También es entendible que si el bebé no se acomoda adecuadamente o no desciende de una manera correcta, ¿no es la responsabilidad de la madre o sí? No, claro. Lo más viable que si vemos que no se pudo, yo he visto a personas, a mujeres, que cuando no pueden tenerlo y les dicen va a ser una cesárea, prácticamente lo ven como que si fuera un fracaso. O sea, realmente hay muchos tabús de que no serviste, no pudiste tenerlo normal. Entonces, no, la madre no tiene facultad ahí para poder decidir que se acomode. Entonces, si hablamos en el ámbito profesional, pues definitivamente no debe interpretarse como un fracaso, una cesárea. También uno de los mitos más comunes que existen en este ámbito es que si la madre es de estatura baja, no puede tener un parto natural. ¿Esto es cierto? No, es completamente falso. O sea, no. Otro mito común es que se llega a concluir que si los bebés pues son grandes, ¿es necesariamente llegar a una conclusión de hacer cesárea? No, claro que no. Les decía que teníamos que evaluar completamente, desde el tipo de pelvis de la madre y el peso, pero no necesariamente tiene que ser porque viene muy grande, va a ser cesárea, no. He conocido muchas mujeres que traen a niños macrosómicos, o sea, muy grandes, y sin complicaciones y con mucha facilidad terminan muy bien el labor de parto. También se dice que si la madre tiene caderas anchas, tendrá un parto más fácil. ¿Es cierto o es completamente falso? No, completamente falso. Les decía que todo lo determina el tipo de pelvis. Y bueno, muchas gracias, licenciada Ana. Agradecemos mucho su presencia y la claridad con la que abordó este tema. Sí, ha sido muy enriquecedor comprender este tema, este asunto sobre la desproporción cefalopélvica desde una comprensión más entretenida y muy perspectiva más completa.
Coincido totalmente contigo, Lauri. Hay muchos factores que como adolescentes, otras personas, no conocemos los mitos, las realidades, y creo que es un tema muy importante de abordar, ya que así conocemos y damos exposición a estos temas que muchas madres no tienen la información a la mano y es bueno que lo sepan. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes precisamente por abrir este espacio. Yo creo que lo mejor es prevenir absolutamente esto. Y yo creo que conocer desde la etapa en la que están ustedes, de la adolescencia, es lo mejor, ¿no? Y no solamente poder conocerlo, sino que ustedes puedan difundirlo y puedan explicar que realmente los mitos no son ciertos y que si ven a una persona que está embarazada, una mujer que está embarazada, decirle, es bueno que vayas a un control, es necesario que vayan a un control. Entonces, de esta forma podemos disminuir, creo yo, la muerte materna. Entonces, bueno, fetal y materna. Entonces, la verdad, muchísimas gracias por habernos espacio. Muchas gracias a usted, maestra. Y bueno, a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos, sobre todo escucharnos y llegar a este bonito final del podcast. Esperamos que este episodio haya sido informativo y les haya gustado, ya que aborda un tema muy interesante e importante que es la salud materna. Hasta el próximo episodio. Adiós. Adiós.